Bien, 8:35, recta final de la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Retomemos el análisis de la crisis del sistema carcelario, la mortandad cuyos números no son claros. Hay unas cifras oficiales, hay otras cifras que están circulando y que deben ser validadas por las autoridades. Creo que es menester hacer un análisis con cabeza fría sobre lo que está pasando en el sistema en el mal llamado sistema de rehabilitación social. Nos atiende telemáticamente el señor arquitecto Fernando Carrión Mena, quien es académico y especialista en temas de seguridad. ¿Cómo le va, arquitecto? Bienvenido, buenos días. Fabricio, un saludo cordial a la audiencia y un fuerte agradecimiento. A usted por atendernos. A ver, hagamos una valoración general para luego ir particularizando algunos elementos de esta masacre de esta semana. En las últimas horas han confirmado, la cifra oficial habla de 118 muertos, asesinados, más de 80 y pico de heridos. Esa es la cifra oficial. Hay unas cifras que están circulando por allí que hablan de 300, no sé de dónde sale esa cifra que no ha sido validada todavía por la autoridad. Pero aun cuando no sean 300, el número de 118 ya supone una cifra que no tiene precedentes en la historia del sistema carcelario de la región, porque incluso entiendo había un antecedente en Sao Paulo en 2012, me parece, de una masacre de 111 privados de libertad en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Pero, ¿cómo valoramos lo que ha pasado esta semana, arquitecto Fernando Carrión Mena? A ver, yo creo que hay que verlo un poco en perspectiva. En el 2010 hasta el 2018 teníamos un promedio de 25 personas fallecidas dentro del sistema carcelario. A partir de ese momento, hasta el 2020, se duplica. Y en este año hemos superado ya las 220 personas. En otras palabras, si nosotros vemos esto como un proceso, lo lógico sería pensar que esto no ha terminado y que esto probablemente seguirá esta tendencia de crecimiento si es que no se hacen los correctivos del caso. ¿Por qué ocurrió desde su punto de vista? Puede haber múltiples factores, pero ¿por qué llegamos a esta masacre sin precedentes en esta semana, arquitecto? Yo creo que tenemos que remitirnos al 23 de febrero de este año, cuando se produce en 3 provincias del país, Guayas, Cotopaxi y Azuay, en 4 recintos carcelarios, de forma simultánea un amotinamiento carcelario. Ahí fallecen 79 personas. Pero lo que uno se da cuenta, y claramente, sin ser una persona que esté metido en el tema carcelario, es que para que eso haya ocurrido tiene que haber habido una organización, tiene que haber habido planificación, tiene que haber habido recursos comunicacionales, porque tener una acción al mismo tiempo en 4 lugares distintos no es fácil sin comunicación. Y en cuarto lugar, tener un arsenal de armas para que eso haya ocurrido. Eso solo es posible si es que hay dentro de la cárcel, como efectivamente existe, un conjunto de personas privadas de la libertad vinculadas a las mafias, a los carteles, a las bandas criminales. ¿En complicidad con autoridades pudo haber ocurrido esto? Yo aquí tengo una hipótesis que me parece que dentro de la cárcel hay más recursos económicos que fuera de la cárcel. Y esta hipótesis la he ido construyendo con el tiempo porque, por ejemplo, el alarde tecnológico que tuvimos hace aproximadamente un mes con el sobrevuelo de unos drones que no hicieron nada más que sobrevolar las cárceles, es una muestra de la cantidad de recursos económicos que se manejan adentro, de los recursos tecnológicos que se tiene adentro, y creo que eso hace que el control del sistema carcelario sea muy difícil, porque, por ejemplo, un guía penitenciario de los 1.300 que tenemos cuando deberían ser como 4.000, porque se estima, según Naciones Unidas, que debe haber un guía penitenciario por cada 10 personas privadas de la libertad. Y si nosotros tenemos 40.000 más o menos, deberíamos tener 4.000 guías penitenciarios, y eso no tenemos. Y cada uno de ellos gana entre 600 y 700 dólares. Yo le pongo un cheque, un billete de 3, 4, 5 mil dólares y todo está resuelto. Y eso es lo que me parece que está pasando. Hay un problema de corrupción. Por otro lado, Fabricio,
Me parece que se ha pasado de un sistema de administración o un modelo de gestión, para hablar en términos académicos, un modelo de gestión que era manejado por un caporal. ¿Quién era el caporal? Era un sujeto social delincuencial que tenía vínculos muy estrechos en la cárcel y tenía un liderazgo muy fuerte y que distribuía a la gente en las camas, en los pabellones, determinaba la entrada de comida, la entrada de droga, etcétera, etcétera. Esa figura social se acabó. Hoy día ya no es el caporal, sino que es la mafia correspondiente. Y aquí viene un problema que se vio en estos días de forma clara. Las cárceles no son en absoluto funcionales por el tamaño que tiene. Y entonces, en la cárcel del Litoral, lo que vimos fue una confrontación entre el pabellón 8 y 9 frente al 5 y 6. ¿Por qué? Porque esos pabellones tienen autonomía y porque esos pabellones están en el mismo espacio y pueden confrontarse para determinadas acciones. Durante los últimos 2 años se han emitido 3 estados de excepción. En 2019, en mayo, en agosto del 2020 y ahora en septiembre del 2021. ¿Qué valoración tenemos de los 2 anteriores en el gobierno de Lenín Moreno? ¿Fueron efectivos? ¿Sirvieron? ¿Tenemos cifras reales? ¿Hubo algún plan para poder enfrentar la crisis carcelaria? ¿O se quedaron solamente en el decreto ejecutivo del estado de excepción y para de contar, arquitecto? Yo creo que en esto hay que ser muy objetivo. Si nosotros vemos que el tema carcelario sigue incrementando el número de amotinamientos y sigue incrementando el número de personas fallecidas, pues todos ese tipo de medidas no han significado absolutamente nada. Y una cosa adicional, Fabricio, en 4 meses del gobierno de Guillermo Lasso hemos tenido 3 directores del área carcelaria en el país. ¿Eso qué significa? Que cada director ha tenido mes y medio máximo de estabilidad. En promedio. Es imposible bajo un sistema inestable de poder tener una política explícita. Y estos últimos cambios, digamos, la designación el 22 de julio de Fausto Cobo y hace 3 días la designación de un nuevo director del SNAI, estos cambios, ¿cómo han contribuido a la inestabilidad de este organismo? Yo creo que mucho, porque si no se tiene la cabeza, no se tiene la estructura. Si no se tiene la cabeza, no se tiene la propuesta. Y entonces a mí me parece que eso está generando muchos problemas. Se necesita estabilidad y se necesita política. Ahora aquí, en términos del marco institucional también, Fabricio, lo que hay que pensar es que la seguridad no está teniendo un peso relativamente importante dentro del gobierno del presidente Lasso. Y me parece que ese se va convirtiendo en el talón de Aquiles más complejo que tiene para la administración. Incluso yo diría mucho más que todo lo que ha pasado en esta época frente a la Asamblea, porque la Asamblea también tiene sus problemas complejos, pero la violencia sí. Y aquí yo lo que veo es que tener en un solo ministerio, el Ministerio de Gobierno, tener las cárceles, tener la policía y tener la política no es lo correcto, porque, por ejemplo, yo me imagino que cuando se remite la ley de creando oportunidades a la Asamblea, el tema principal del Ministerio de Gobierno tiene que ser la política, porque ahí está jugándose el modelo que el presidente Lasso está planteando. Entonces, fortalecer la política significa debilitar la seguridad. Ustedes recordarán, en la época de María Paula Romo, el peso de lo político era muy grande frente a la seguridad, pero salió ella, pusieron un policía de ministro, con lo cual la política desapareció hasta el final del mandato de Morena, y la seguridad tampoco pudo llevarse a cabo porque el policía duró 2 meses y medio. En otras palabras, yo creo que el marco institucional tiene que ser revisado para tener un órgano específico que se dedique a la seguridad, y en ese órgano, en ese ministerio, debería estar la justicia, la policía, las políticas de seguridad ciudadana y las políticas de antinarcóticos. Con base en esto que usted nos está señalando, entonces, ¿fue un error el haber suprimido el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos? No lo digo yo, sino las cifras. Es clarísimo. En el año 2018 tuvimos 991 homicidios. Hoy día estamos por llegar a más de 2.000, es decir, más del doble de lo que hace 3 años se tenía. Esa es una cantidad muy grande. Y aquí viene una cosa adicional, Fabricio.
Yo creo que hay que hacer una evaluación del COIP, del Código Integral Penal. ¿Por qué digo esto? Porque se aprueba en el año 2014 y 7 años después se triplica el número de presos, pero no bajan los índices delincuenciales, sino más bien se incrementa. Yo creo que ya es hora de dejar a un lado todas esas discusiones estériles de más presos, más penas, etcétera, etcétera, y hacer evaluaciones objetivas. Estos años del COIP nos demuestra que no pasa por un tema legal, no pasa por el incremento de penas, por nuevas imputabilidades penales, por edad de la imputabilidad penal también. Y yo creo que es necesario pues asumir ya de una forma absolutamente objetiva lo que está pasando en el país. Le quiero preguntar porque hace minutos el ex defensor público y especialista en derecho Ernesto Pazmiño ha hablado de una cifra de 300 muertos, que hay una referencia de 300 muertos. Y esta cifra se ha manejado en estas horas, no es una cifra confirmada, pero se pudo haber llegado a esa cifra, arquitecto. ¿Usted tiene alguna referencia? O sea, a mí me parece muy difícil y el tema es que, como decía hace un rato, se convirtió la inseguridad en la piedra, en el zapato de este gobierno, y en ese sentido me parece que se está politizando. Y a mí me parece que eso es un error garrafal. Yo creo que aquí hay que asumir colectivamente este gran problema. Y una cosa adicional, Fabricio, cuando nosotros vemos, y hablo exclusivamente con datos oficiales, 118 fallecidos en este último amotinamiento, de los cuales 12 fueron cortados la cabeza, decapitados. Yo creo que aquí no se le ha dado importancia en el análisis a esa situación, porque la impresión que yo tengo es que se están construyendo asesinatos mensaje, homicidios mensaje. ¿Por qué esto? Porque la hazaña con la que se actúa es inexplicable. O sea, ya, matar a una persona para que salga y no me compita, salga y no me moleste, pero le mato y chao. Pero si además de matarlo, le decapito, y además de decapitarle, le filmo la decapitación, y además de filmarle, envío por redes sociales, yo creo que ahí hay un interés absolutamente claro y manifiesto de enviar un mensaje, y aquí creo que son 3 los destinatarios. Unos, obviamente, las mafias, los carteles con los cuales se están disputando, no solo los territorios, porque aquí en el Ecuador hemos dicho que son disputa de territorios, pero no solo los territorios. Entonces, es un mensaje hacia esos sectores. En segundo lugar, es hacia la policía, que me parece que ha hecho un trabajo muy interesante. Yo creo que en este año van a superar el número de toneladas incautadas, capturadas. Van a pasar de las 150, me parece. Y en tercer lugar, me parece que también es un mensaje hacia todos nosotros para que sepamos en qué estado estamos viviendo y quiénes son los que efectivamente están manejando las cosas. Esta situación de las cárceles podría trasladarse al exterior, o sea, hay el riesgo de que lo que está pasando a la interna de las cárceles se exprese también en hechos de violencia en las calles, en las ciudades. ¿Estamos ante ese riesgo inminente, arquitecto? Yo creo que no es un riesgo, yo creo que es una realidad. Hoy día se contrata el sicariato dentro de la cárcel, con lo cual se ha establecido una relación muy estrecha entre el adentro y el afuera. Cuando uno ve, o pongamos el caso, cuando uno veía hace, 4 o 5 años un sicariato, el homicida tenía, cuando lo tomaban preso, tenía, 15, 16 veces de haber estado en un recinto penitenciario previamente. Pero la víctima no. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos? La víctima y el victimario tienen una historia delictiva relativamente parecida. El uno y el otro han pasado por la cárcel innumerables ocasiones. ¿Eso qué es lo que nos demuestra? Que tanto el uno como el otro están dentro de un sistema delictivo absolutamente claro. Ahora, esta es la primera fase. La segunda fase, Fabricio, es justamente el caso de San Pablo y el caso de San Salvador. En el caso de San Pablo fue justamente hace 12 años, en la cárcel de Carandurí,
Y ahí lo que ocurrió fue que se les reubicaron a unos presos en otras cárceles y se produjo un amotinamiento que lograron paralizar la ciudad de San Pablo, que tiene 24 millones de habitantes, más que el Ecuador. Paralizaron una semana. ¿Por qué? Porque el primer comando de la capital tenía, como supongo tiene todavía, control sobre el sistema de transporte, control sobre ciertos sistemas de servicios e infraestructuras. Yo creo que esa es la siguiente fase. Nada raro es que, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, porque está concentrados los hechos delictivos, tanto de homicidios dentro de las cárceles como fuera de las cárceles, en una fase siguiente pueda haber algo parecido a esto que estoy señalando, que ocurrió en San Pablo y que ocurrió también en San Salvador con las maras, las pandillas que existen en ese país. Aquí tengo una referencia del 14 de febrero del 2012 en Comayagua, Honduras, 362 muertos. Sí, bueno, más o menos lo que se estima en América Latina es la pérdida de vidas humanas dentro de la cárcel de alrededor de 500 personas. Yo creo que con lo que estamos viviendo en el Ecuador estaremos subiendo cerca de, no sé, 700, 800 personas. Aquí tengo además otra referencia que una de nuestras oyentes me traslada, ¿no? Cuando detectaron drones e incluso minicohetes el 14 de septiembre, era evidente que se estaba preparando algo más grande. ¿Usted qué opina? O sea, yo creo que ahí fue también un mensaje, así como decía que hay un homicidio mensaje, los drones fueron un mensaje, o sea, diciendo con ese alarde tecnológico, estos somos nosotros podemos controlar las cárceles desde el aire. Ustedes no pueden controlar eso, nosotros sí. Y me parece que probablemente estaban cumpliendo tareas de inteligencia. Nada raro es que haya sido eso. ¿Por qué? Porque los drones se utilizan justamente para inteligencia, para captar información. Entonces, sobrevuelos sobre las cárceles donde no hay un control aéreo, pues es una maravilla tener drones que nada raro, si es que estaban haciendo inteligencia, haya sido justamente para preparar los actos del día de anteayer. Y le voy a añadir otro comentario de mi colega periodista y amigo Patricio Carrera, que dice: así hayan 4,000 guías, si la estructura física no cambia, será difícil controlar personas tan violentas. Y allí una reflexión que le quiero trasladar a usted. ¿Se puede militarizar las cárceles o eso no hay cómo? Legalmente no es posible, legalmente no es posible. Ni en estado de excepción. Bueno, en estado de excepción sí, pero eso tiene un tiempo absolutamente limitado. Pero eso no resuelve nada. O sea, hemos tenido 3 estados de excepción y ¿qué ha pasado? Nada. Esto de la infraestructura es absolutamente cierto, porque tener cárceles hoy día para 3,000 personas, como ocurre en el caso del Litoral, es absolutamente antitécnico, porque no se puede clasificar a las personas privadas de la libertad según las penas que tengan y según los antecedentes históricos que tengan. Por eso es lo que decía hace un rato. Fue un conflicto entre los pabellones 8 y 9 frente al 5 y 6, porque todo eso está dentro de la cárcel. Si nosotros hubiéramos tenido el pabellón 5 como una cárcel distinta al pabellón 9 en otro lugar, pues esto no hubiera ocurrido. Bueno, realmente es complejo. Y con esto cierro, arquitecto. Usted nos ha señalado obviamente los otros estados de excepción. Hay uno nuevo que está en vigencia hoy. ¿Qué puede pasar con este estado de excepción? ¿Qué expectativas tiene usted con este tercer estado de excepción en 3 años, en los últimos 2 años, arquitecto? La verdad es que no tengo muchas. Yo creo que hay que definir una política general de seguridad en el país, y aquí va una de seguridad ciudadana, donde creo que hay que incorporar a los municipios haciendo una reforma del COTAD para que los municipios puedan hacer prevención y puedan captar recursos económicos. El municipio de Quito tiene la tasa de seguridad que le da más o menos $12 millones. Yo creo que si logramos hacer esa reforma en el COTAD, los municipios pueden entrar en prevención y pueden tener sus recursos para eso. En segundo lugar, yo creo que hay que hacer una reforma del COIP. No podemos seguir teniendo esta lógica de todos los caminos conducen a la cárcel. Hace un par de meses me encontré con una amiga que había estado 3 días presa en la cárcel simplemente por tener llantas lisas. Eso no es así. Entonces hay que hacer reforma del COTAD, hay que hacer reforma del COIP. Creo que hay que rearmar institucionalmente la política, y eso es básicamente, y aquí le recomiendo al presidente Lasso que haga exactamente lo que ha hecho el presidente Piñera en Chile,
que son de la misma línea política prácticamente. ¿Qué es lo que hizo él? Mandó un proyecto de ley a la Cámara Baja chilena para crear el Ministerio de la Seguridad. Yo creo que eso es lo que hay que hacer también aquí en el Ecuador. Hay que construir el Ministerio de la Seguridad. Y me parece que ahí, en ese contexto, hay que definir una política explícita para los pilares del sistema penal, que es la policía, que es la justicia y que es la cárcel. Si no, pues vamos a seguir con muchos problemas, porque gran parte de la problemática que se tiene dentro de la cárcel está fuera de la misma. Plenamente coincidente con su visión, lo expresé en la primera parte de este espacio, casi como habernos conversado previamente usted y yo. Gracias, arquitecto, por el tiempo, ¿ah? No, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muy amable. A Fernando Carrión Mena, especialista en materia de seguridad académico, que nos ha dado su reflexión sobre la crisis del sistema carcelario y, por ejemplo, en consonancia justamente a lo que habíamos señalado, expresado en la primera parte de este espacio, hay que hacer algo con el tema institucional. Es decir, tiene que haber un ente que se encargue específicamente de la seguridad y dentro de eso, además, la seguridad del sistema carcelario. Un tema que queda para la reflexión y para el debate público. 8 de la mañana, 56 minutos en la primera hora.